Creo que pasamos por alto la Rusia de Yeltsin en los años 90. Creo que esa es la Rusia que Estados Unidos desea. Y creo que esa es la Rusia que Estados Unidos está intentando establecer a través de esta guerra por poderes. Entonces, ¿cómo era esa Rusia? Si puedes recordar, esa era la Rusia donde casi todos los estudiantes de posgrado huían de los estudios rusos. Esto sucedía porque sus asesores les decían que Rusia ya no era significativa. La describían como un estado completamente democrático, corrupto, cleptocrático y mafioso. Decían que no era importante en el escenario global y que no lo sería por mucho tiempo. La retrataban como totalmente incompetente. Eran nuestros amigos, pero amigos en el sentido de que sabían que nos necesitaban, a los estadounidenses. Los rusos necesitaban a los estadounidenses. Necesitaban nuestro dinero y nuestra ayuda. Y seguirían nuestras instrucciones. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Estoy aquí nuevamente con el Dr. Matthew Croston. Ahora, voy a presentar la segunda parte de la entrevista que realizamos ayer. En esta parte, el Dr. Croston intenta entender cuál podría ser el objetivo de Estados Unidos en la guerra por poder en curso en Ucrania. Una vez más, el tema original trata sobre ser una fuerza invasora. Está claro que este pequeño país, ubicado al oeste de Rusia, cuenta con un fuerte apoyo de Estados Unidos, la OTAN y muchos países de Europa Occidental. Les resulta desagradable considerar cualquier negociación que pueda resultar en una mayor pérdida de territorio ucraniano. ¿Por qué? Porque Rusia invadió y ellos son los culpables. Por lo tanto, deben ser castigados. Estamos discutiendo estos aspectos. El otro día, estaba teniendo una conversación con alguien. Mencionaron algo que nunca había considerado antes. En un momento, sacudieron la cabeza y dijeron, esto es tan surrealista, que casi parece falso. Yo respondí, bueno, la gente está muriendo en esta destrucción, ¿cómo puede ser falso? Ellos aclararon, no, no es eso. No puedo pensar en una guerra, especialmente no en la era moderna, donde el presidente del país invadido emprende una extraña y vergonzosa gira mediática mundial. Está abrazando al primer ministro del Reino Unido, incluso dirigiéndose al Congreso en Estados Unidos. Todo esto mientras su país se defiende activamente en una guerra contra Rusia. Y luego, considera lo que encontré divertido hace unas semanas cuando Biden hizo su visita encubierta a Kiev. La valiente visita. Hay dos cosas que considerar. ¿Cuándo fue la última vez que vimos a un presidente de Estados Unidos en ejercicio aparecer repentinamente en un país que supuestamente está bajo invasión, sin mucha publicidad? La respuesta es Yalta. En Crimea, 1945. Pero me sorprendió descubrir más tarde que este punto era surrealista. Muchas personas no informaron esto en los Estados Unidos. Esto probablemente se debió a que contradecía la narrativa del valiente líder que tiene Estados Unidos. Este líder se arriesgó con acento agudo para mostrar su camaradería y colegialidad con Ucrania. Estados Unidos comunicó sobre el viaje al Kremlin. Es como si le hubieras dicho al enemigo. The United States communicated to the Kremlin that this flight will be happening, this is where it will go, it's going to land in Kiev, it is President Biden. And it's like, so you told the enemy exactly where the leader... Exactamente a dónde va y estará el líder del mundo libre. ¿Pero por qué lo hicieron? Lo hicieron porque querían que Rusia entendiera y respetara el deseo de Biden de visitar a Zelensky. Y lo permitieron que sucediera. Pero entonces, ¿qué harán los rusos? ¿Derribarán el Air Force One y matarán al presidente de los Estados Unidos, provocando una guerra nuclear? Por supuesto que no. Sin embargo, sigue siendo una cuestión de contención. Es contención. Es una restricción sin capitalizar. Por eso creo que ahora está completamente claro que hemos regresado al siglo XIX. En esta era, la guerra se ve como una extensión de la política por otros medios. Estamos haciendo política aquí causando muertes en ambos lados. Hemos regresado a este estado. Esto se debe principalmente a que el Kremlin, o más bien Moscú, todavía está comunicándose con Washington. Sin embargo, no están cumpliendo los deseos del otro. En cambio, están luchando entre sí. Esta situación es realmente terrible.
Hay una parte cínica en mí. Debo admitir que no me sorprendería si, dentro de 50 años, cuando los documentos y comunicaciones clasificados sean desclasificados, descubramos conversaciones en curso entre Washington, D.C. y el Kremlin. Podrían estar admitiendo que saben que Rusia ganará algunos territorios adicionales de Ucrania. Pero han perdido en cierta medida el control sobre Zelensky. Ahora es una estrella de los medios de comunicación a nivel mundial y no se quedará callado. Se niega a considerar negociar porque realmente cree que puede derrotar físicamente a Rusia y superarlos con nuestra ayuda. Si los estadounidenses están siendo sinceros, también podrían admitir que, mientras la situación no se intensifique aún más, en realidad han disfrutado del último año. Han podido perjudicar a los rusos sin enfrentar ninguna consecuencia. Eso es muy cínico. Solo para que todos entiendan, Matthew está diciendo esto de la manera más cínica posible. Entonces, ¿por qué menciono el cinismo? Hace apenas un par de semanas, leí un artículo o una entrevista con un general. Creo que su nombre es Ben Hodges, pero podría estar equivocado en cuanto a su primer nombre. El general Hodges es un excomandante de las fuerzas estadounidenses en Europa. Estaba discutiendo la posibilidad de un colapso total de Rusia. Casi se podía percibir su entusiasmo en sus palabras. Parecía no pensar que esto sería algo terrible. Sin embargo, tal evento podría causar un caos mundial. Podría tener efectos de gran alcance en muchas áreas diferentes. Pero casi parecía que esto sería genial. Esto sería maravilloso. Queremos esto. Y me pregunté, ¿en qué otro país estamos? No reaccionamos de esa manera. Dejamos Afganistán después de 20 años, y en una semana, los talibanes recuperaron el poder. En lugar de verlo como nuestra derrota, muchos analistas sugirieron que alguna forma de gobierno en Afganistán es mejor que la anarquía total. Argumentaron que si no permitíamos que los talibanes se hicieran cargo y nos fuéramos, el país caería en un caos total. Entonces, eso es algo malo. Sin embargo, parece aceptable dejar que los 125 a 130 millones de personas de Rusia colapsen. Esta es nuestra situación actual. Cuando preguntas a los rusos sobre el origen de su cinismo o sus teorías de conspiración, a menudo sus respuestas se basan en comentarios como estos. Escuchan a alguien a quien respetan profundamente, como el general Hodges, discutiendo abiertamente cómo un colapso total de Rusia no sería algo tan malo. Incluso parece esperarlo con ansias. Entonces, esto no se trata de proteger a Ucrania. Se trata de asegurar nuestro colapso. Sí, por eso creo que las personas en Rusia realmente creen que están bajo una amenaza seria. Piensan que si se les da la oportunidad, Occidente, con toda su hostilidad, desearía hacerle daño a Rusia. Correcto. Recuerdo un punto en nuestra conversación hace un año. Hablé sobre la frustración que sienten los militares, diplomáticos y oficiales de inteligencia rusos. Entienden si los Estados Unidos no quieren ser amigos de ellos. Saben que hay mucho daño emocional entre los Estados Unidos y la Federación Rusa debido a la Guerra Fría. No esperan convertirse en mejores amigos. Lo entienden, pero también señalan que hay un país vecino, China. Los Estados Unidos no siempre se llevan bien con China. No están de acuerdo con todo lo que China hace y no comparten todos los intereses de China. Sin embargo, los Estados Unidos aún trabajan con China en muchos temas donde hay intereses comunes y oportunidades de colaboración. ¿Por qué no puedes tratarnos de la misma manera? En 2021, el secretario de Estado Blinken hizo una declaración sobre China frente a una audiencia internacional. Dijo, nuestra relación con China será competitiva cuando sea necesario, colaborativa cuando sea posible y adversarial cuando sea necesario. Esta sola frase justificó todo lo que Rusia ha querido de Estados Unidos a lo largo del siglo XXI. Sin embargo, ni siquiera nos hemos acercado a ofrecer lo mismo a Rusia. En cambio, declaramos abiertamente y sin que nadie nos lo pida, que este es nuestro enfoque con China. Esto es lo que frustra a los rusos hasta el infinito.
Recuerdo que visitamos ese lugar hace un año. No estoy completamente seguro si esa fue la motivación, pero definitivamente hay algo ahí. También debemos considerar el factor europeo. En mi opinión, nada ha fortalecido más la relación transatlántica que este enfrentamiento con Rusia. Actualmente veo a los países europeos como satélites del corazón de Estados Unidos. Desde el final de la Segunda Guerra Mundial, cuanto más adversa se volvía la relación con Rusia, más fuertes se volvían los lazos entre los satélites y el corazón. Si examinamos la situación actual, podemos ver el impacto de este conflicto en cosas como el gasoducto Nord Stream. Creo que uno tendría que ser bastante ignorante para no ver las señales. También está la historia de Hirsch, que encuentro creíble. Tiene más sentido para mí. Lo siento, pero creo que esta es probablemente la verdad que eventualmente se revelará. Esto no fue un ataque a los aliados. Esa es mi perspectiva. Bueno, sí, pero es como si tu mapa no estuviera cooperando contigo. Sí, no, para nada. The Nord Stream pipeline detonation has actually been fascinating to me because I feel like I'm the only one. Hay un giro. La explosión del gasoducto Nord Stream me ha intrigado. Siento que soy el único en Estados Unidos que recuerda cuando sucedió por primera vez. Aproximadamente 3 semanas después, Estados Unidos admitió públicamente que fue básicamente una operación de las fuerzas especiales de la CIA. Ahora, están sugiriendo que probablemente fue llevada a cabo por especialistas ucranianos. Lo que encuentro divertido es que a los rusos no parece importarles. Ven a estos grupos como parte del mismo equipo. No les importa realmente quién colocó específicamente los explosivos bajo el agua. Ya sea la CIA, el ejército estadounidense, las fuerzas especiales ucranianas o incluso agentes polacos, no importa para los rusos. En esta guerra, los ven a todos como iguales. Pero sabes, aún así, seguimos en el mismo punto. Vivimos en un mundo donde los aliados destruyen la infraestructura crítica del otro para fortalecer la alianza. Esto es muy similar a lo que hizo el Pacto de Varsovia cuando uno de sus miembros tenía una idea diferente e intentaba separarse. Esto sucedió en Hungría en el 56 y en Checoslovaquia en el 68. Estas alianzas también pueden ser peligrosas para sí mismas cuando los miembros no quieren cooperar. Entonces, si yo fuera Viktor Orbán en Hungría, estaría bastante preocupado. Además, Turquía necesita tener cuidado con sus acciones, aunque esté en una posición fuerte. Lo más desafortunado para mí es que está bien estar en contra de Rusia en esta guerra. Sin embargo, lo que desprecio es la falta de análisis y conversación de calidad. Acabas de mencionar el gasoducto Nord Stream. Esto no es solo un acto para perjudicar a Rusia. Es un acto que realmente perjudica a muchos países importantes de Europa Occidental. En realidad, no tenemos esta conversación en absoluto, lo cual es perjudicial para todos. Cuanto menos conversación de calidad tengamos, más probable es que el conflicto continúe. Y eso es, creo, cómo se entiende que Occidente juega un papel crucial en la guerra. Esto se debe a que la propaganda de guerra de nuestro lado también influye en la población en general. Estamos dentro de la burbuja de guerra y la mentalidad de guerra, lo que hace que todo sea desafiante de analizar. También has mencionado esto anteriormente. Estamos experimentando este momento peculiar nuevamente, lo cual es común en cada guerra. La investigación académica ha demostrado que hay momentos en los que las facciones agresivas en Estados Unidos, Moscú y Ucrania colaboran para crear el conflicto que desean. Sabes, todos quieren pelear. Comienzan a cooperar entre naciones por diferentes objetivos, pero desean la guerra, ¿verdad? Obtienen su guerra y los disidentes de cada lado son reprimidos por sus propios líderes porque se oponen a la narrativa de guerra. Estamos atrapados en esta situación nuevamente, donde los movimientos pacifistas en Estados Unidos, Europa y Rusia están siendo reprimidos por sus propios medios de comunicación.
Mientras tanto, los belicistas están trabajando juntos para prolongar la guerra e intentar lograr una victoria final. Las declaraciones exageradas siempre me hacen sacudir la cabeza. Creo que ambos sabíamos desde el principio que era muy improbable que algún bando obtuviera una victoria significativa. Para mí quedó claro desde el primer día que ninguna victoria podría considerarse grandiosa. Por lo tanto, resulta sorprendente que estemos en el día 385 o 400 y aún no estemos listos para entablar negociaciones reales. Siempre estaba destinado a llegar a la negociación. Esa siempre fue la dirección prevista. Cuanto más demoremos esto, más personas morirán sin motivo alguno. Está destinado a concluir con algún tipo de acuerdo de neutralidad para este territorio intermedio. Esta ha sido la solución obvia desde el principio, ya que todos se dan cuenta de la necesidad de una zona de amortiguamiento. No puedo comprender por qué aún no hemos llegado a este punto. Mi suposición actual es que teníamos un grupo de colaboradores agresivos entre países que querían que ocurriera una guerra. La solución obvia para poner fin a esto es a través de un acuerdo de neutralidad. Estoy completamente de acuerdo con eso, pero creo que esa es el área en la que el pobre desempeño y la falta de preparación de las fuerzas militares rusas fueron sorprendentes. Esto tomó a todos por sorpresa, incluyendo a la jerarquía militar rusa. Incluso los estadounidenses, creo, no anticiparon un rendimiento tan desigual. Como dije, es difícil cambiar mi opinión de que los estadounidenses inicialmente pensaron que este conflicto duraría alrededor de 6 meses. Creían que eventualmente se quedaría sin fuerza ya que los ucranianos no tendrían nada más con qué luchar. Después de eso, el plan era ir a la mesa de negociaciones e intentar resolver la situación. El hecho de que no sucediera nos llevó a observar algo después del 6º mes. Fue entonces cuando comencé a notar un aumento en lo que solo puede describirse como sed de sangre verbal. La idea era que los rusos no parecían ansiosos por declarar oficialmente la guerra a Estados Unidos. Sin embargo, tampoco estaban exigiendo ninguna acción internacional definitiva para detener la ayuda letal que fluía hacia Ucrania en el escenario mundial. Entonces, pensaron los estadounidenses, si los rusos no van a intentar detener eso y no nos van a atacar directamente, simplemente seguiremos matando rusos. Creían que esta estrategia era lo mejor para sus intereses. Creemos que eso es nuestro. Y al hacerlo, corremos el riesgo de sacrificar a todos los ucranianos. Es como, por eso, entiendo por qué los ucranianos quieren luchar, pero no puedo entender por qué querrías motivarlos a hacer eso en lugar de intentar llegar a un acuerdo factible. Porque al final, las personas necesitan un hogar, necesitan comida y necesitan un lugar para descansar. Si puedes proporcionar esto de alguna manera, creas un entorno más humano. Los ucranianos han estado atrapados en un vaivén durante muchos años, una especie de manipulación política. Un lado promete una cosa, luego el otro lado promete algo mejor. Es un constante ir y venir. A menudo usamos una analogía para describir esta situación. Nos preguntamos, ¿qué quieren los ucranianos? Si somos brutalmente honestos, la realidad es que en una guerra por poder, los ucranianos son el combustible. Son la gasolina. Pero nadie le pregunta a la gasolina hacia dónde se dirige el automóvil. El automóvil no es conducido por la gasolina. Entonces, si realmente quieres saber hacia dónde se dirige esto o cómo terminará, deberías preguntarle a los estadounidenses. Pero hasta ahora, eso no ha sucedido realmente. Los estadounidenses han tratado de distanciarse, diciendo que no es su decisión. ¿Por qué? Porque fueron invadidos. Sí, nuestro teléfono fue invadido. Sí, entiendo. Probablemente se nos está acabando el tiempo. Pero quería mencionar algo antes de terminar. Este pensamiento nunca se me ocurrió antes, pero me vino a la mente este fin de semana pasado. Estaba caminando cuando de repente me golpeó. Empecé a preguntarme, ¿qué es lo que realmente queremos? Esto es algo que los rusos realmente no saben. Si les preguntas, ¿qué crees que quieren los estadounidenses? Si no es, digamos, el colapso total y la destrucción de Rusia, eliminemos ese escenario extremo de la discusión.
¿Qué crees que quieren? Nunca tienen una respuesta. Realmente no pueden pensar en nada. De repente me di cuenta de que tal vez me equivoqué en mis escritos anteriores. No creo que anhelemos, ni siquiera extrañemos, la Guerra Fría, ni siquiera dentro del complejo militar industrial. No creo que queramos ver a Putin como un Lenin, un Stalin o un Khrushchev, quien era conocido por golpear su zapato en la mesa. Para ser completamente honesto, no creo que siquiera queramos verlo como un Brezhnev. Lo que creo que extrañamos es la Rusia de los años 90, la era de Yeltsin. Extrañamos a ese viejo que le faltaban algunos dedos. Creo que esa es la Rusia que Estados Unidos quiere. Y creo que esa es la Rusia que Estados Unidos está tratando de recrear a través de esta guerra por intermediarios. ¿Y qué fue eso, Rusia? Esa fue la Rusia, si puedes recordar, que todos los estudiantes de posgrado casi abandonaron colectivamente los estudios rusos. Esto se debió a que sus asesores les decían que Rusia ya no era un jugador importante. La describieron como un estado completamente democrático, corrupto, cleptocrático y mafioso. Dijeron que no era importante en el escenario mundial y que no lo sería durante mucho tiempo. La describieron como totalmente inepta. Dijeron que Rusia era nuestro amigo, pero un amigo en el sentido de que sabían que nos necesitaban a los estadounidenses. Los rusos necesitaban a los estadounidenses. Necesitaban nuestro dinero, necesitaban nuestra ayuda, y harían lo que les dijéramos. Esta perspectiva casi se ha olvidado, creo, especialmente al considerar cómo los rusos ven los años 90 en retrospectiva. Esa fue la Rusia que Putin, por ejemplo, heredó. Cuando asumió la presidencia el 1 de enero de 2000, Rusia se encontraba en un estado determinado. Fue entonces cuando Putin pronunció su famosa cita que todavía se difunde ampliamente en Occidente hasta el día de hoy. Siempre he argumentado que esta cita se interpreta de manera errónea, lo que lleva a un malentendido de Putin como líder y estratega. En alguna ocasión dijo que la caída de la Unión Soviética fue el mayor error del siglo XX. Muchos han interpretado este comentario como una prueba de que él quiere ser como Stalin y restaurar la Unión Soviética. Sin embargo, lo que realmente quiso decir es que la gente no recuerda o nunca apreció el estado de su país cuando asumió la presidencia. Esto fue tan doloroso. Muchas personas  estaban sufriendo, estaban cometiendo suicidio, estaban muriendo por todo tipo de enfermedades prevenibles. En los años 90, hubo una tendencia que no requería ser un experto en población demográfica para entender. Durante 5 años consecutivos, la esperanza de vida de los hombres en Rusia disminuyó anualmente. Esto es casi imposible desde una perspectiva estadística y cuantitativa, pero Rusia lo logró. Recuerdo esto porque a finales de los años 90 era un joven estudiante de doctorado. Mis asesores y mentores de doctorado me aconsejaron que no me enfocara en Rusia. Fueron honestos conmigo, diciendo: Matthew, ni siquiera sabemos si Rusia existirá en una generación. Dadas las tendencias de los años 90, es posible que no esté allí. Esto me perturba. Cuando preguntas a los rusos qué quieren los estadounidenses de la guerra en Ucrania, podrían decir que quieren que Rusia regrese al estado en el que estaba durante los años 90 de Yeltsin. Este sería el peor resultado posible. Tengo otro punto para discutir, que es el análisis de Jimmy Dore. Él argumenta que el complejo militar industrial en Estados Unidos es tan poderoso que puede instigar guerras interminables en cualquier lugar. El simple hecho de utilizar municiones y cohetes para vender más ha tomado el control del proceso político. Desde esta perspectiva, la guerra misma se convierte en el objetivo. Tan pronto como un conflicto, como Afganistán, termina, otro debe comenzar. Este ciclo continúa alimentando la máquina de guerra. Ese fue el tema de una manifestación que tuvo lugar en Washington hace 2 semanas, una protesta contra la máquina de guerra. Esa es la perspectiva de esas personas. Si tu análisis es preciso, al menos habría un propósito. Al menos entenderías que en tu análisis, la guerra es una herramienta para lograr algo. Sin embargo, en su análisis, la guerra misma es el objetivo final. Bueno, lo interesante es que estamos discutiendo 2 grupos de actores. Estos grupos tienen metas diferentes, pero aún pueden avanzar en paralelo. Creo que hay algunos individuos agresivos en los pasillos del poder político que desearían ver un regreso a la Rusia de los años 90 bajo Yeltsin. Quieren hacer que Rusia sea irrelevante y dependiente de la ayuda y consejo occidentales.
Por otro lado, el complejo militar industrial está bastante satisfecho. Han agotado casi por completo el tesoro para suministrar equipos para esta guerra. Sin embargo, entienden que operan en un entorno en Estados Unidos donde pueden acercarse al Congreso en la calle K, donde están todos los grupos de presión, y exponer su caso. Ahora tenemos que volver a la tarea de proteger a América. ¿Cómo protegemos a América? Lo hacemos mediante el financiamiento que ustedes, el Congreso, nos proporcionan a través de asignaciones presupuestarias. Estos fondos se utilizan para reponer todos los sistemas de armas que nos han proporcionado. ¿Es eso correcto? Sí, porque Estados Unidos enfrenta amenazas significativas a la seguridad. Estas amenazas se presentan en diversas formas, incluyendo globos que vuelan sobre nuestro país. Creo que esto es extremadamente peligroso. Por lo tanto, necesitamos varios cientos de miles de millones más en misiles para derribarlos. Ahora puedo ver su cinismo. Me disculpo si me he excedido. ¿Recuerdan la canción 99 Red Balloons de Nena de los años 90? Nunca pensé que podría ser vista como una profecía. Correcto. No, entiendo. Seguimos existiendo en un sistema donde tendemos a subestimar la importancia de la unipolaridad, la hegemonía y el dominio. La verdad es que estos elementos aún desempeñan un papel importante en nuestro sistema. Es posible que no utilicemos estas palabras de moda con tanta frecuencia como antes. Es posible que no nos sintamos cómodos discutiéndolos abiertamente en público. Sin embargo, está claro que creemos, ya sea beneficioso o perjudicial, que este sistema global funciona de manera más efectiva bajo un orden dominante, con Estados Unidos en una posición de autoridad. Ese es nuestro deseo. Esa es la dirección hacia la que queremos avanzar. No vemos competidores que creemos puedan ofrecer una mejor alternativa. Y esta tendencia es probable que continúe. Somebody pointed this out that Alguien señaló que los términos orden internacional liberal y orden internacional basado en reglas, que son bastante populares en Occidente, no forman parte del derecho internacional. Estos conceptos no existen en el derecho internacional. Esto es una clara imposición de normas originadas en Occidente. Alguien tradujo estos términos, aunque no puedo recordar quién, como orden internacional basado en reglas, lo cual significa un mundo donde Occidente establece las reglas y se espera que todos los demás las sigan. A world in which the West makes the rules and everybody else is ordered to follow. Esa no es una mala traducción. Estoy revelando un poco mi edad. Es difícil creer que estoy mostrando mi edad al citar. Si recuerdas la primera película de Piratas del Caribe. Sí, La maldición del Perla Negra. Lo he utilizado en mis clases para estudiantes cuando discutimos el orden, los sistemas basados en reglas y el derecho internacional. Pregunté, ¿recuerdas la escena? Pregunté si recordaban la escena donde Elizabeth grita, Parley. Sí, porque fue a ver al Capitán Barbosa. Los piratas la llevan al Capitán Barbosa. Ella cree que porque dijo, Parley, puede negociar con él. Básicamente él la escucha y luego hace exactamente lo que quiere, que es lo contrario de lo que ella quiere. Ella dice, espera un minuto. ¿Qué pasa con el código? ¿Qué pasa con el código? Y Barbosa la mira y simplemente dice, bueno, en primer lugar, no eres un pirata. El código no aplica a ti. En segundo lugar, el código es más como pautas. Siempre les he dicho a mis estudiantes, sin ningún sentido de ironía o pesimismo, que si quieren entender el derecho internacional y el sistema basado en reglas del orden global, deberían ver esa escena. Al hacerlo, entenderán que el Capitán Barbosa representa a los Estados Unidos. Utilizo esa escena exacta y la edito para mis estudiantes. Es realmente brillante. También demuestra el poder de las normas y muestra que Barbosa no quiere ser percibido como alguien que viola el código. Incluso dice que debemos respetar el código, ¿verdad? Todos lo hacen. China lo hace. Rusia lo hace. Esto me da algo de esperanza para el código. Sin embargo, el hecho de que todos lo manipulen y reinterpretan para adaptarlo a sus necesidades es preocupante. Veo el orden internacional basado en reglas como un intento de Estados Unidos y Occidente de definir el significado del derecho internacional. Veo el mar de China Meridional y la línea de los 9 trazos que China ha trazado como su intento de dictar cómo debería funcionar este código. Estas fuerzas están en conflicto entre sí. Curiosamente, Rusia realmente no intenta hacer nada de esto. Los rusos intentan imitar lo que Occidente ya ha hecho, por ejemplo, en Kosovo y Siria. Repiten este patrón, no intentan establecer su propio sistema.
Pero estamos en una competencia de normas. Esa es la base de un fantástico nuevo libro. Explora por qué hay una falta de estrategia de innovación militar entre los rusos. Esta falta les ha afectado negativamente. De hecho, Matthew, se nos está acabando el tiempo. Aprecio enormemente tu tiempo. Nuestra conversación fue realmente interesante y espero hablar contigo nuevamente pronto. Muchas gracias, Pascal.